Liberando heridas emocionales. Qué tema tan interesante, siempre lo ha sido y mucho más ahora. Y qué bueno tratarlo con una dominicana muy querida en esta enorme comunidad hispana de toda la región. Ella tiene varias décadas viviendo en Estados Unidos y desde hace tiempo realiza muchas consultas, talleres a nivel virtual. Esto no ha sido producto del COVID. Entonces tiene como una especie de cóctel. Ella es psicoterapeuta, doctora en psicología y reúne una serie de herramientas como constelaciones familiares, biodecodificación, entre otras que ella nos va a recordar ahora y acorde a la necesidad del paciente, del consultante, del grupo con el que esté trabajando, ella aplica una u otra. Susana Weiss con nosotros, doctora en psicología. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, muy agradecida de poder estar aquí contigo, María Elena, de poder compartir con tu público. Para mí es un placer realmente. Gracias, para nosotros también es un honor. Sabemos que hay programado dentro de unos meses un encuentro ahí en Montesacro, Barahona, que es un lugar paradisíaco, para tratar este tema de liberando heridas emocionales que nos limitan. ¿Por qué es tan importante este tema? Sí, realmente hemos elaborado ese programa que es un retiro maravilloso, 4 días en donde vamos a estar en contacto con nosotros mismos y con nuestra madre naturaleza, donde se dieron nuestros inicios, nuestros orígenes. Es importantísimo porque para poder ir hacia afuera con éxito necesitamos hacer un recorrido interior primero. Cuando nosotros hablamos de heridas emocionales, nosotros estamos hablando de esas ausencias de afecto, de contacto, que tanto nos faltaron en un momento, que se quedaron como necesidades que no fueron suplidas en un momento, en un ciclo de nuestra vida, y que se quedan en el cuerpo emocional como carencias, como tales. Y ese cuerpo emocional necesita alimentarse. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahí, encontrar dónde están esas carencias y poder comenzar a alimentarlas con eso que nos faltó: afecto, estructura y sentido de pertenencia. Ya. ¿Y cómo poder identificarlas? Yo sé que participando en un retiro como este, yendo a consulta, pero hay una manera, ahora por ejemplo, pueden estar escuchando unas personas que digan, bueno, que no fue violada, que aparentemente recibió amor de mamá y papá, que aparentemente era una familia funcional. Dicen, no, yo no tengo heridas, en mi caso no hay carencias, no hay ese tipo de lagunas, y puede ser que sí. ¿Hay alguna señal para poder identificar cuando hay este tipo de herida? Lo primero es que las heridas tienen un sentido que, si nosotros lo encontramos, diríamos que es el vehículo para nuestro proceso evolutivo. Cuando no lo asumimos como un vehículo, entonces pasa a ser como una coraza, creando una personalidad falsa para poder nosotros avanzar. Entonces, lejos de ser un vehículo para poder nosotros llegar, vivir ese proceso, lo que hace es ser un obstáculo. Entonces, hay personas que justamente dicen, no, yo creo que no tengo heridas. Sin embargo, cuando tú puedes profundizar un poquito, incluso con la forma de caminar, de vestir, el tipo de cuerpo que desarrolla, las actividades a las que se dedica, las cosas que han pasado no solamente a esa persona de manera particular, sino como una historia del sistema familiar, tú te das cuenta que realmente las heridas emocionales es parte nuestra y que realmente es la manera en que nosotros podemos manifestar todas nuestras sombras, nuestras luces, y cómo nosotros podemos procesar todo eso y transmutarlo. Podemos decir que hay un común denominador casi en la mayoría de este tipo de lagunas, de heridas, de vacíos. Así es, la diferencia está en que en el nivel en que nosotros la tenemos. Una herida, por ejemplo, la herida de rechazo. Tenemos 5 heridas primarias: herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Cada una de esas heridas tiene una máscara. Es como que el ego te construye una personalidad falsa para tú poder sobrevivir. La herida de rechazo es una herida
que viene mucho antes incluso de tu nacer. Tú la puedes heredar de padres. Tú puedes tener, no haber tenido nada que no es que yo no tengo herida de rechazo porque yo fui una niña deseada, porque mis padres estaban muy dispuestos a crear una familia y le estaban buscando y lo que sea. Sin embargo, la historia de mamá quizás es diferente, o la historia de papá, o la historia de la abuela, y lo vamos heredando. De una u otra manera es una herida que se hereda. Y puede ser que al principio tú pudieras haber creado, se hubiera podido crear en ti esa herida. Sin embargo, después que naces, las cosas cambian y entonces se da lo contrario. Es decir, quizás llegaste en un momento histórico de la familia que no fue el más indicado, quizás eres hija de madre soltera, tu papá quería que mamá realmente no permitiera que ese embarazo se diera lugar y que tú nacieras. Sin embargo, ya cuando tú naciste, el medio ambiente pues fue más favorable. Y entonces esa herida queda realmente rezagada y aunque ya tú tengas una predisposición, puede no desarrollarse. Igualmente que la herida de abandono se da de muchísimas maneras. Cuando tú haces movimiento interrumpido con mamá, porque mamá estaba haciendo una especialidad y entonces tú te quedaste con la abuela y con la muchacha y con él. O sea, cuando mamá tiene que irse por la razón que sea, por un tiempo largo y con quien te quedas realmente crea en ti esas grietas. O sea, hay muchas cosas que no necesariamente tiene que ser que perdió a mamá o a papá y que ya no vuelven más. Puede ser incluso de padres que están presentes físicamente pero ausentes emocionalmente. Y eso afecta el bienestar de esa persona actualmente, sea en la relación de pareja, a nivel laboral, en lo que sea, a nivel de salud. Exactamente. Por ejemplo, la persona que tiene la herida de rechazo, la máscara es la de huir, el huidizo. Entonces, es una persona que realmente no se permite enfrentar las cosas, es una persona que tiene miedo al mundo, es una persona que huye. Y hay muchas maneras de huir, de escapar. Por ejemplo, se da mucho en las personas que desarrollan muchas capacidades con la música, con el arte, pero también se pueden ir por la droga, se pueden ir por el alcohol. Entonces, realmente lo que hay, ves que personas que pueden tener un cuerpo muy delgado, son personas inconscientemente que es como si quisiera desaparecer, quisiera huir, porque hay una herida de rechazo, no tienen el permiso de pertenecer. Okay. A propósito de esto de la relación de pareja, si puede ampliarnos esta afirmación que es de la doctora Weiss: no busque pareja con hambre emocional, pues elegirás a cualquiera que te dé migajas. ¿Cómo así? Sí, realmente cuando nosotros tenemos todas esas ausencias, ¿verdad? Esas carencias, realmente nos aferramos a cualquier cosa que se parezca a lo que nosotros necesitamos. Y un gato te puede parecer un león y sí, ese me va a defender. Entonces, realmente lo que nosotros, por ejemplo, en estos trabajos como lo que haremos en el retiro, lo que te permite a ti es conocer dónde estás, cómo están tus heridas, cómo las has manejado y más que todo, las heridas te han manejado a ti y cómo quitar ese velo para que comiences a caminar, a hacer el recorrido de una manera diferente. La cuestión es que cuando nosotros tenemos estas heridas, nosotros atraemos a una persona que vaya a complementar esto, que sea familiar a lo que nosotros sentimos. Mira, esto me parece familiar, y lo atraemos, porque nosotros creemos que estamos atrayendo constantemente a alguien que me gusta, porque me gustan sus ojos, porque es un intelectual, y no tiene nada que ver con eso. Que lo que realmente nos atrae es lo que hay más atrás, y tiene que ver con las heridas y con mi historia. Es lo que me atrae del otro, y de una u otra manera el otro me trae una lección. O sea, el otro viene, ese maestro. Nosotros muchas veces pasamos a ser maestros, pero lo que siempre somos alumnos. Entonces, siempre 24/7 aparecerá quien nos traiga alguna lección.
Y a propósito de la cuarentena que muchos hemos vivido y el estar en soledad, que muchos siguen en soledad aunque haya reapertura, me llamó la atención esta frase, usa la soledad para aprender a vivir con otros. ¿Cómo podemos sacarle provecho a esto? Porque el otro es tu espejo. El otro nos permite a nosotros reconocer aquello que no reconocemos, sea positivo o no, porque también el otro nos refleja nuestras luces. Y el otro, a través del otro, cuando nosotros estamos en este espacio en el que no tenemos de otra que conocer lo que realmente en lo que nos enfocamos, lo que decimos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el grupo de personas de quien yo me estoy nutriendo. Entonces, nosotros realmente nos encontramos con tantas sombras, tantos puntos negros que muchas veces no queremos enfocarnos ahí, no queremos enfrentarlo y a través del otro pues lo manifestamos y entonces comenzamos a culpar al otro, entonces comenzamos nosotros a pedirle al otro, comenzamos incluso a ver lo mejor del otro, es que tiene todo lo mejor, es que ¿por qué le suceden las mejores cosas? Es que tiene una suerte y ¿por qué no me pasa a mí? Entonces es una oportunidad maravillosa para nosotros conocer por dónde andamos. Ya. En estos días escuchaba a un astrólogo evolutivo decir a propósito del eclipse que hubo recientemente, que era una oportunidad para que ya sanáramos todos los rollos con papá y mamá, rollos con figura de autoridad. Y esta persona que está en la línea evolutiva decía, ya es hora de que cada uno se convierta en papá y mamá de sí mismo, que crezca. Y ahora le pregunto a la doctora en psicología, consteladora familiar, biodecodificadora, terapeuta familiar, sexual, marital y muchos títulos más. ¿Es posible eso? ¿Es posible sanar y lograr esta, digamos, independencia, libertad y ser como papá y mamá de sí mismo? Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Nosotros tenemos diferentes estados del yo. Cuando nosotros somos el estado niño, el estado padre, el estado adulto, son energías. Energéticamente, ¿cómo nos manejamos? Y todo está integrado en nosotros mismos. La cuestión es que nosotros creemos que quien nos maneja y quien toma el control y toma decisiones es el adulto. Sin embargo, en casos como estos, en los que nosotros no hemos trabajado, no hemos identificado, ni siquiera hemos aceptado que hay una parte nuestra que está herida y que es el saboteador, que no lo busquemos fuera, porque el saboteador no está fuera, es un reflejo de lo que tenemos dentro. Gracias, Susana. Y estamos hablando de esto porque ante tantos retos por el COVID-19, los retos por la parte económica que ha traído esta pandemia, en el caso nuestro como dominicanos, otro reto también con un proceso electoral en julio, pues lo mejor es ir sanando eso para poder estar disponible con toda nuestra potencialidad. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti, María Elena. Y hasta pronto. Y cuando regresemos vamos a reír un poco con el comediante Elías Cerulle. Vamos a conocer un poco de él y a ver cómo nos conectamos con esa energía de la comedia, de la risa que es vital en estos momentos. Hasta que volvamos.